Para poder ponernos manos a la obra con nuestro trabajo, lo primero que tenemos que hacer es planificar el proyecto. Planificar un proyecto no es otra cosa que entender las necesidades del cliente. Para esto tenemos que hablar con él y realizar un documento que se denomina briefing para diseñar. Este briefing no es otra cosa que una serie de ideas o de pautas que tenemos que contestar antes de comenzar a trabajar. Por un lado, estaría el conocimiento sobre el cliente, es decir, quién es mi cliente, cuál es su competencia, cuáles son los canales de distribución que utiliza el cliente, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, etc. Cuanto más conozcamos al cliente, mejor interpretaremos sus necesidades. Por otro lado, tenemos que saber qué es lo que quiere el cliente, si quiere un sitio web, una tarjeta de visita, un folleto, una campaña publicitaria, etc. A partir de ahí, tenemos que definir cuál es el plazo de entrega real, ya que determinados trabajos necesitan procesos mucho más largos y otros mucho más cortos. Para poder también ampliar o reducir los plazos de entrega, tenemos que valorar el presupuesto, ya que vamos a poder poner mucha más gente al cargo de un proyecto si tenemos un presupuesto amplio. Si tenemos un presupuesto corto, la cosa va a cambiar. También tenemos que ser conscientes de dónde va a estar nuestro proyecto, es decir, la función de ese diseño. Se va a encontrar en una valla publicitaria, va a estar en un anuncio en televisión, va a ser sobre papel un folleto, va a ser la imagen corporativa de un local, de una empresa, etc. Y ya, por último, ¿cuál es la meta que se persigue con esta implementación de marca que vayamos a hacer? ¿Qué pretendemos? ¿Captar nuevos clientes? ¿Mantener los clientes que ya tenemos? ¿Cambiar la imagen de la empresa? Todo esto lo tenemos que tener claro antes de poder continuar con nuestro trabajo. Una vez tenemos toda esa información, lo que tenemos es que desarrollar nuestro propio briefing. ¿Cómo? A través de cualquier procesador de texto que nosotros trabajemos e incluso podemos realizarlo a mano. La estructura de un briefing sería básicamente la que estáis viendo. Por un lado, el cliente, un poco de antecedentes o de historia de lo que sería ese cliente, la descripción del proyecto, los objetivos que cumplen ese proyecto, el público objetivo real al que vamos a enseñar nuestra producción, el mensaje y el tono en el que queremos comunicarnos con ese cliente definitivo, así como si tenemos contenidos visuales o tenemos que buscarlos, y ya unas necesidades específicas o observaciones que nos van a facilitar la realización de nuestro trabajo. Está claro que para conseguir toda esta información, lo único que tenemos que hacer es tener una entrevista profunda con nuestro cliente. Antes de afrontar cualquier trabajo, es fundamental que nos sentemos bien con el cliente, hagamos piña con él y conozcamos de primera mano cuáles son sus necesidades. En muchas ocasiones vamos a tener que orientar al cliente, ya que en ningún caso tendríamos que diseñar para nuestro cliente, sino para el público objetivo y final de nuestro cliente. Esto en algunas ocasiones es muy complicado de hacérselo entender al cliente que nos contrata.